Pues primero que nada, agradecer al Instituto de Deporte de Tamaulipas y bueno, también por crear este tipo de conversaciones, de discusiones en la comunidad tamaulipeca, que la verdad creo que aporta bastante valor. Y para mí es un orgullo estar aquí presente y compartiendo un poquito de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años en esta industria específica del fútbol femenil. Con eso vamos a arrancar. Al final va a haber una sesión de preguntas, así que también me encantaría escuchar qué tipo de inquietudes, dudas en generales tienen ustedes también. Y voy a empezar con una pregunta muy simple, y esa es, ¿cuál es la diferencia principal entre un jugador de fútbol profesional y una jugadora de fútbol profesional? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, mi intención es que a lo largo de esta presentación y al final podamos juntos concluir. Yo tengo mi propia conclusión, que al final también se las voy a poder compartir en esta presentación. La agenda es muy simple, está dividida en 5, una pequeña introducción para darles un poco de contexto de mi experiencia, de lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Vamos a pasar un tiempo platicando de la industria del fútbol femenil desde el ángulo de negocios, pero también desde el ángulo de las jugadoras, para todas aquellas jugadoras que nos acompañan el día de hoy. Vamos a conversar un poco de casos de éxito a nivel global dentro de la industria, y por último vamos a tocar puntualmente algunos pronósticos y recomendaciones basados en analítica y investigación que mi equipo ha generado a lo largo de los años. Con eso arrancamos. Brevemente, como bien decía Fernanda, tan pequeño, soy Jaibo, crecí, nací y estuve ahí hasta la edad de casi 20 años. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una carrera en Estados Unidos, en Nueva York, en NYIT, gracias al fútbol. Luego hice 2 maestrías, una maestría de Sports Business en SMU, un MBA en TCU. Y bueno, desde la perspectiva profesional, tengo ya más de 12 años, como bien decía Fernanda, siendo entre consultor, emprendedor, empresario en las industrias miren el tema en general, pero bien enfocado, digamos, en la parte de educación y deporte. Una con Semasates en la parte educativa y la otra ya a nivel negocio y propiedad deportiva con The Marketing Jersey. Últimamente también estuve en la Selección Nacional de México a nivel Zoom el año pasado. Un poco en la agencia, son 2 divisiones realmente, la consultoría estratégica, la representación de atletas profesionales, que en su mayoría es donde nos hemos enfocado en la parte del fútbol femenil. Algunos portafolios de clientes solamente como referencia. Y bueno, la parte del portafolio de deportistas, algunas jugadoras con las que nos ha tocado trabajar a lo largo de los años, caso de Charlín Corral, Kenty Robles, Kiana Palacios, María Sánchez, Deina Castellanos, Cecilia Santiago, Yaneli Farías, Norma Palafox, etcétera, etcétera. Es nada más un sampling, pero bueno, pone un poco de perspectiva la profundidad de nuestro alcance. Ahora, entrando ya a materia, y algunas de las preguntas que vamos a estar tocando durante la presentación es alguna de estas cuestiones. Una, el fútbol femenil es negocio, se puede vivir de él, cuáles son las mejores ligas del mundo, qué tengo que buscar en un contrato profesional, porque realmente el buscar un contrato profesional, digamos, a nivel varonil, es muy distinto a nivel femenil. ¿Cuál es el ambiente ideal para desarrollarme? ¿Qué buscan los clubes profesionales? ¿Qué representa la NCAA, que es la liga colegial en Estados Unidos? Para la mujer que quiere desarrollarse, para la futbolista, cómo se genera dinero en los clubes femeniles. Importantísimo, ¿qué está haciendo FIFA a nivel global? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los pilares? ¿Qué se puede esperar de esos resultados? Y bueno, la pregunta, digamos, a lo mejor del millón, ¿no? ¿Llegaremos al punto donde el fútbol varonil y femenil se puedan estar, digamos, midiendo de la misma manera? Arrancamos con 7 hechos, que bueno, es importante saber dónde estamos, ¿no? Dónde partimos el día de hoy. Y bueno, tenemos estos 7 puntos. Número 1, es inevitable y irrefutable que el fútbol femenil tiene décadas de rezago a nivel de estructura e inversión. Entonces, digamos que ese es nuestro punto de partida, ya que hay que reconocerlo. 2, hasta cierta medida o en su mayoría depende del fútbol varonil hoy en día, y vamos a platicar del por qué. 3, no genera los recursos suficientes, y podemos entrar a debatir y discutir el por qué o de culpa de quién es, pero eso es un hecho. Número 4, existen brechas de desigualdad muy fuertes por país, es decir, la disparidad del fútbol femenil en México es distinta a la disparidad del fútbol femenil en España o en Venezuela o en Colombia.
y eso también tiene repercusiones interesantes que afectan un poco cómo se desarrolla el deporte a nivel global. El fútbol femenil batalla con pensamientos machistas en ciertas partes del mundo. Igual, es un hecho, es una realidad, es algo que hemos vivido nosotros, ahora sí que desde nuestro ángulo en los últimos años, y es una realidad que afecta. Entonces también es algo importante a ponerlo en la mesa para poder de ahí partir y ojalá generar estrategias que puedan el día de mañana aniquilar eso, ¿no? Y los últimos dos puntos que se pueden ver están en diferentes colores, porque también es cierto que hay cosas positivas, así como los primeros 5 puntos sirvieron un poco para poner un poco dónde estamos y los antecedentes. La realidad al día de hoy es que el fútbol femenil representa la mayor oportunidad de crecimiento en el fútbol en general, yo diría incluso en la industria deportiva en general. E igual, el fútbol femenil ha crecido más en los últimos 5 años que en los pasados 80. Entonces, eso igual es algo que pone en perspectiva en los últimos 5 años en cuanto a crecimiento, desarrollo, inversión, y definitivamente es un indicador que vamos a estar siguiendo y ojalá se pueda traducir a mucho más proyectos que vayan alineados al crecimiento del deporte. Dos tendencias importantísimas que han contribuido a mi último comentario, la globalización de los deportes y el crecimiento de la popularidad de los deportes femeniles. Y ojo que menciono deportes femeniles en general, no solamente el fútbol femenil. Entonces, creo que en estas dos tendencias se puede generar mucho si podemos aplicar, digamos, las tácticas correctas para poder desarrollar el deporte. Igual con el mismo espíritu de poner un poco en balanza, ¿no? ¿Dónde estamos al día de hoy? Es una gráfica bastante curiosa. La mayoría de ustedes van a reconocer quién está en pantalla. Por un lado Alex Morgan, por otro lado Cristiano Ronaldo. Probablemente incluso no sea una buena comparación porque Alex Morgan en su sector, digamos, femenil, sería considerada como una outlier, es una persona que está muy lejos del promedio. Y Cristiano Ronaldo, si bien es cierto, está lejos del promedio, hay más gente o más futbolistas varoniles que están cerca de él en cuanto a ingresos, en cuanto a patrocinios, etc. Obviamente la disparidad es brutal, comparado 1.1 en el caso de Alex Morgan y 42 millones comparado en el caso de Cristiano Ronaldo. Y esto solamente, repito, es de un año, tomando en cuenta la parte salarial y la parte de endorsements. Y la parte para mí más interesante incluso de esta gráfica es lo que pueden ver en pantalla. Cristiano Ronaldo tiene un radio de 50 y 50 en el caso de patrocinios con salario, y Alex Morgan tiene un radio de, bueno, no es ni siquiera radio, es 82% de patrocinios y 18% en la parte de salarios. Eso tiene repercusiones y habla mucho de dónde está realmente el mercado el día de hoy para la jugadora de fútbol. Algunas barreras puntuales, igual ese pensamiento de que es un deporte para hombres, los salarios al día de hoy son muy pobres, el acceso a información, creemos y hemos validado que es uno de los puntos importantísimos que bloquean el crecimiento y el desarrollo, la falta de ligas de desarrollo, empezando desde niveles amateurs, que al final del día es lo que genera el talento, ¿no? Eso es una barrera importantísima. Este pensamiento, y esto se ve más a nivel B2B, más a nivel marca o incluso liga, pero el pensamiento de que el fútbol femenil es una labor social, una responsabilidad social, no lo es, debe ser tratado como negocio, pero ese pensamiento que hoy en día circula todavía es una barrera muy, muy fuerte. El pensamiento a corto plazo de los key decision makers, es decir, las personas que toman las decisiones en cuanto a inversión, en cuanto a contrataciones de salarios, etc. Cuando uno piensa a corto plazo en este contexto, pues realmente lo que busca son resultados a corto plazo. Y es cierto que al día de hoy el fútbol femenil no está en esa situación o en ese contexto o en ese clima para entregar esos resultados a lo mejor al término que algunos decision makers quisieran. Y por último, la centralización de derechos, que equivale a que el fútbol varonil sigue siendo rey y probablemente seguirá siendo rey por muchísimo tiempo. Y es un tema que vamos un poco a desglosar igual en las siguientes diapositivas. Ahora, nos tomamos, por ahora en los años hemos podido desarrollar un área de investigación
y ya este resultado que ustedes ven en pantalla, digamos, es muchos años de conversaciones con clubes, con directores deportivos, con entrenadores, con jugadoras, conocer sus experiencias, si los contratos son profesionales o amateurs en las ligas, si viajan en avión, si viajan en camión, si tienen, digamos, dónde dormir, si el club les facilita toda la estructura al llegar a los países. En fin, son una lista de factores, pero bueno, tenemos una división de 3 tipos de ligas. Las que ven en pantalla son, digamos, las ligas que tienen un poco más de estructura, que ya involucran incluso patrocinios, derechos televisivos, y que eso obviamente merma un poco la distribución económica para los clubes y por ende llega a la jugadora de fútbol. Entonces, repito, en pantalla están viendo las que al día de hoy se pueden considerar las ligas top del mundo a nivel femenino. Luego, a nivel 2, que bueno, pueden ver algunas segundas divisiones de algunos países, y está la Liga Mexicana, principalmente porque aunque tenga solamente poco tiempo de incepción, ahora sí que desde que se lanzó, es cierto que sí ha habido patrocinios, sí ha habido intereses televisivos, y eso ha acelerado un poco su crecimiento. Entonces, realmente en México pues tenemos esa ventaja que vamos por muy buen camino. Y por último, nivel 3, ligas de Portugal y diferentes países alrededor del mundo. Calendario de competición, realmente está alineado a lo que viene siendo la competición varonil, pero bueno, les da un poquito de perspectiva cómo funcionan las ligas alrededor del mundo. Importantísimo para planear para la jugadora, saber en qué tipo de calendario quiere estar, ¿no? Jugando fútbol todo el año. Y bueno, aparte de los hechos fríos también, los cold facts, igual, ¿dónde estamos? Bueno, si uno analiza un poco los reportes públicos de FIFA, pues se da cuenta que, por ejemplo, al ganador de la Copa Mundial de 2018, que en este caso fue Francia, pues se le pagaron $38 millones. Esto, repito, viene de un reporte directo de FIFA. Y al ganador del Mundial Francia 2019, el año pasado, se le entregaron $4 millones, una diferencia de 1.233%. Ahora, repito, números fríos, esa es la realidad. ¿Cómo afecta esto? Desde muchos diferentes ángulos, ¿no? Y parte de esto lo vamos a ver en las diapositivas que hablan de dónde viene el ingreso de FIFA, a dónde se va ese presupuesto, y al final del día, cuando uno ve estos números, pues claro, o sea, si yo soy una liga, o si soy un patrocinador, o si soy, digamos, una cadena de televisión, pues me voy a ir donde me va a generar más. Entonces, muchas veces el problema está desde la incepción, desde cómo está estructurado una propiedad, y en su mayoría es lo que merma muchísimo y bloquea el desarrollo del fútbol femenino. Y repito, ahorita vamos a tocar ese tema en más detalle. Ahora, no todos son malas noticias. La realidad es que, como les comentaba, en los últimos 5 años nosotros hemos vivido un crecimiento abrumador en la industria en general, mucho parte porque ya dentro de FIFA incluso, que justo coincide con ese lapso de 5 años, ya hay un encargado del desarrollo del fútbol femenino a nivel global. Hay una pequeña división que se encarga de eso, de generar acuerdos, alianzas, de manejar un presupuesto en particular para el desarrollo específico del fútbol femenil, repito, a nivel global. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es la estrategia de FIFA a nivel mundial, que se centra en 5 pilares, que son los que pueden ver abajo: desarrollar y crecer, competir, comunicar y comercializar, gobernar y liderar, y formar y empoderar. Y en la página de FIFA pueden ver incluso mucho más detalle, que lo que quieren es aumentar la participación, potenciar el valor comercial, sentar las bases. ¿Quién? Bueno, aquí hay muchos stakeholders de las confederaciones, las federaciones, los miembros, los clubes, los futbolistas, etcétera, etcétera. Y algo que me gusta muchísimo, que al final puede generar, digamos, los resultados que se están esperando, es se va a medir el éxito de esta estrategia en base a, quieren tener que todas las federaciones a nivel mundial tengan mujeres en sus comités ejecutivos, nuevas competiciones. Probablemente aquí podamos ver el incremento digamos, de boletos hacia el Mundial Femenino del 2023, que todavía no hay sede. Quieren duplicar el número de ligas a nivel global. Quieren generar 60 millones de niñas y mujeres que practican el deporte, o en este caso el fútbol. Al día de hoy creo que estamos como en 22, 25.
quieren que las 211 federaciones que son miembros de FIFA tengan estrategias específicas igual para desarrollar desde un nivel grassroots el deporte. Y creo que eso es importantísimo porque ahí es donde entra un poco la disparidad. Como les comentaba, el fútbol femenino en México no tiene el mismo nivel de disparidad o de, digamos, falta de desarrollo que otros países de Sudamérica o Europa por ese motivo. Y bueno, ya un tema de televisión, que es un poco los espectadores que quisieran generar, en este caso en la Copa que ya pasó. Poco igual el tema de inversión, en la parte de gastos hay dos puntos clave en su, digamos, en su balance de resultados que son directamente o se pueden correlacionar con la inversión del fútbol femenino. Uno, el proyecto FIFA Forward, ustedes pueden ver en pantalla, y lo que vienen siendo otros proyectos que están en su mayoría enfocados al desarrollo del fútbol femenino. Entonces, es buena noticia, hay ciertos parámetros, ciertos lineamientos dentro de FIFA que están enfocados directamente a lo que viene siendo la inversión y el desarrollo del deporte. Por otro lado, tema de derechos, digamos, y de recursos que genera el ingreso de FIFA. Aquí algo importante a considerar es, por un lado, si pueden ver, este es el pie completo, ¿no? Generan 6.4 billones en este ciclo. Pero de esos 6.4 billones, la mayoría, como pueden ver, casi un 76%, se divide en derechos de marketing y los derechos de televisión. ¿Qué pasa? Que cuando un broadcaster, o en este caso un patrocinador, busca a FIFA, y digamos que hay un escenario donde alguna marca específica quiere patrocinar fútbol femenino. Eso desafortunadamente no es posible. Lo que hacen es una cubeta, es una propiedad. Y como es una propiedad, cuando entra el dinero en una cubeta, digamos, que incluye todas las diferentes propiedades, que incluye el Mundial Femenino, pero también incluye el Mundial de Playa, incluye los Mundiales de Sub-17, Sub-20. Entonces, en ese esquema, el ingreso se divide de una manera no equitativa, lo que genera, que es el fútbol varonil o la Copa Mundial Varonil, ahí se va la mayoría del recurso. Y ese es un poco del problema que existe a nivel global. Aunque FIFA quisiera el día de hoy dividir esa propiedad, hoy no se puede, porque hay contratos, igual no son contratos de 1 año, 2 años, son contratos de 6, 8, 10, incluso 12 años. Entonces, eso es algo que merma y lastima muchísimo el desarrollo, porque, repito, aunque yo quisiera, yo soy un marca A y quiero invertir en el fútbol femenino, quiero patrocinar a un equipo particular, muchas veces no puedo porque tengo que invertir o apostar en la propiedad padre, que en este caso es FIFA, digamos, a nivel todos los torneos. Pasando un poco al ángulo de la jugadora, que creo que es importantísimo. Aquí pueden ver algunas jugadoras con las que nos ha tocado colaborar. Camino a la igualdad. Y digamos lo que van a ver en los siguientes minutos es todo basado en historias, todo basado en casos de éxito de algunas jugadoras con las que nos ha pasado o tocado la oportunidad de trabajar. En el caso de esto, pues también nos Deina Castellanos. Deina jugaba con hombres, enfrentaba innumerables desafíos de igualdad de manera diaria. Igual se le etiquetaba de loca, de no femenina, por querer construir una carrera en su deporte, en el fútbol. Y obviamente esto dentro de un contexto, un país como Venezuela que no tenía, digamos, los recursos o la estructura alineada al desarrollo correcto que quería tener Deina. Este es el caso de Deina, pero así como ella, hay millones de niñas que enfrentan este mismo escenario. Entonces, desde que no hay torneos para mujeres a una edad temprana, de que no hay buen nivel, que tienen que competir con hombres, que existen diferentes comentarios porque al hombre no le gusta que una mujer le gane, aunque estemos en una edad temprana. O sea, todos esos son contextos, situaciones que la mujer tiene que pasar y que el hombre no. La mayoría, tristemente, renuncia por esos comentarios, por ese tipo de, digamos, adversidades y obstáculos. Y bueno, las pocas que pueden, digamos, romper esas barreras, en algunas ocasiones tienen éxito, pero en algunas ocasiones igual, por los mismos obstáculos y barreras, no pueden llegar a donde pudiesen llegar si no hubiesen todo ese tipo de obstáculos y situaciones que entorpecen el crecimiento. Entonces, repito el caso de Deina, pero bueno, es un caso que se puede replicar a nivel global.
Desarrollo y opciones académicas, igual, importantísimo. La parte de, y aquí pueden ver en pantalla Cristina Ferral, Tamaulipeca. Cristina pasó por la Universidad de USF, excelente decisión, tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, de graduarse, de tener digamos, un backup, una seguridad, porque ya tiene un título académico, y de ahí ya pasa al profesionalismo con algo seguro. En este caso, ella tuvo la fortuna de ir a la NCAA, que es un sistema colegial único en el mundo, para todos los deportistas de alto rendimiento en general, pero para el fútbol femenino tiene un rol importantísimo, porque muchas veces incluso a nivel, por ejemplo, en Europa hay muchas federaciones que por estrategia mandan a sus jugadoras a desarrollarse en la liga colegial. ¿Por qué? Por muchas razones. Desde la estructura y digamos, las instalaciones y la parte psicológica y la tecnología y todos los recursos que tienen las universidades americanas fomentan un ambiente ideal para que la jugadora se pueda desarrollar, pueda crecer, pueda madurar y el día de mañana, después de haberse graduado, perseguir el fútbol profesional. Entonces, para mí es un caso ejemplar por muchas razones, pero bueno, obviamente por ser Tamaulipeca también me quería tomar el tiempo de mencionarla aquí. Hoy en día, Cristina no solamente tiene una carrera de USF, tiene una maestría del TEC de Monterrey y es jugadora, como bien saben, de Tigres. Entonces, igual, es un tipo de decisiones que la jugadora tiene que tomar. O sea, tomar la decisión de ir a jugar profesional a la edad de 15, 16 años, a lo mejor, aunque tengas el talento y aunque tengas las ofertas, a lo mejor no es la mejor decisión. Repito, por el contexto y todos los diferentes obstáculos que la mujer tiene que pasar. Necesidad de ser multifacética. Y bueno, aquí qué mejor ejemplo que Charlín Corral. Puedo poner planas y planas de sus logros. Estoy seguro que la mayoría de ustedes la conoce. Para mí, la mejor jugadora en la historia de nuestro país. Todo el mundo o la mayoría de las personas conoce su historia de superación, la parte de, digamos, de la futbolista, ¿no? Esta futbolista de élite, que el día de hoy juega en el Atlético de Madrid, pero poca gente conoce la historia detrás de todo ese sacrificio, lo que ha pasado Charlín para tener que desarrollarse académicamente, desde la partida, desde querer estudiar a nivel primaria, secundaria, TEC de Monterrey, preparatoria, algunos problemas incluso por eso, por querer estudiar con selección nacional, luego esa decisión de ir a un país que no hablaba el idioma, que en este caso fue Estados Unidos, a la Universidad de Louisville, por ese deseo de superarse. Y repito, Charlín en ese momento ya era Charlín Corral. Ya tenía múltiples mundiales, ya era muy bien reconocida, ya tenía esa fama y aún así la mentalidad de Char fue ¿cómo puedo salirme de mi zona de confort para seguir creciendo como persona? Naturalmente tiene una correlación directa con el desarrollo deportivo, pero Charlín es, repito, multifacética y tiene esa habilidad de pensar desde esa perspectiva y es muy consciente que aunque tiene el talento del mundo y puede hacer lo que hace hoy en día con el Atlético de Madrid, la realidad de las cosas estamos en un mundo donde el fútbol femenil todavía no es lo suficientemente bien pagado para que ella deje el estudio o no se enfoque, digamos, en otras labores. No solamente, en el caso de ella, no solo cuando llega a España todavía hace una maestría en la Universidad de Valencia. Y bueno, repito, esa necesidad de ser multifacética, estamos hablando de Charlín, pero es una necesidad que realmente la jugadora de fútbol que quiere dedicarse a esto tiene que tener en mente constantemente, porque es la única manera realmente de tener una seguridad económica post carrera deportiva. El sacrificio constante es un poco lo que platicamos, el tema de llegada a Finlandia, y bueno, aquí era un poco a la par con lo que ya comenté, la parte del sacrificio, la inversión y el querer y tener que renovarte constantemente. Aquí una historia que me causa, siempre la converso con ella, es su primer contrato, por ejemplo, en Finlandia, a lo mejor a diferencia de lo que muchas personas quisieran pensar, probablemente Charlín solamente le alcanzaba literal para pagar sus gastos, probablemente no ahorraba absolutamente nada. Y muchas veces así es el fútbol europeo, así es ese reto, por lo mismo, porque los presupuestos no están alineados o no son como los del varonil,
al principio te toca invertir, te toca sacrificar esa comodidad. En el caso de Char, bueno, siempre ha confiado en su talento. La parte económica, claro que es importante, pero bueno, en su momento ya tuvo que sacrificar y decir, me la juego, aunque me paguen poco, voy a Europa, demuestro y posteriormente veré los resultados. 6 años después de esa decisión, sí, Charlín no gana lo que ganaba hace 6 años, digamos, de las mejores compensadas en Europa, pero es eso, es un sacrificio y es una historia de decisión tras decisión, de convicción, de dedicación y de estar constantemente entrenando, no cuando tienes el ojo público enfrente de ti, sino cuando nadie te ve. Entonces, este es el tipo de historias, digamos, de casos de éxito que nos ha tocado vivir como agencia y que me gusta mucho poner como ejemplo. Estrategia comercial no es distracción. Y aquí les dejo ver un poco algunas de las campañas que hemos hecho. Pero bueno, aquí muchos directores deportivos a lo mejor no están de acuerdo conmigo. Y es un poco, va alineado a lo que platicábamos antes. La jugadora de fútbol vive una realidad distinta. Entonces, el salario que viven, por ejemplo, en México, que generan, no es lo suficiente para poder ahorrar dinero. Tienen que estar pensando creativamente en otras maneras de poder generar recursos. Obviamente, uno de esos ángulos es la parte comercial. Si se hace bien, hay recurso y hay una buena oportunidad de generar algo que puede ser un patrimonio el día de mañana. Y, repito, aún así es complicadísimo. Muchas veces se piensa eso, que si estás enfocada en generar contenido en redes sociales, que si haces muchas cosas con patrocinadores, que si estás, digamos, involucrada en ese tipo de actividades, es una distracción. La realidad es que no. La realidad es que el futbolista profesional, varonil o femenil, probablemente entrena 4, 5, 6 horas al día y en un extremo, y todo el demás tiempo tienen el tiempo del mundo. Entonces, ese pensamiento de que es una distracción, lo que nos ha tocado vivir, repito, a nivel varonil y femenil, es incorrecto, pero es una de las cosas que un poco merma y sí pone un poco de ruido a la jugadora al quererse atrever a ser un poquito más vocal, en este caso en redes sociales. Y para poner un par de ejemplos, esto es un análisis que tenemos de la industria del fútbol femenil a nivel digital. Estos son las top 16, 17 a nivel mundial. Dentro de la agencia tenemos a 2 de ellas, Norma Palafox y Deina Castellanos. Repito, esto es reach global. ¿Por qué es importante? Repito, poniéndonos un poco ese hat comercial y pensando desde la perspectiva de una marca, llámese porque hoy en día la mayoría de las cosas son digitales, pero la realidad de las cosas es porque también es necesario y el día de hoy las marcas empiezan a darse cuenta de eso y tener una estrategia digital coherente a través de tus redes sociales es, repito, vital para poder generar recurso adicional. En el caso de los hombres es lo mismo, es vital, pero bueno, hay un poco de, digamos que el riesgo que ellos se enfrentan y el contexto es muy distinto. Entonces, bueno, es una gráfica que quiero también aquí poner en contexto. Y de las cosas interesantes, igual hablando de la gráfica, es en el caso de Norma y Deina, que tienen la mayor cantidad de reach a nivel global, o de las que mayor tienen, son de las más jóvenes también. Entonces, y combinación de factores, ¿verdad? Obviamente, Ali Krieger y Cristiani Mega Rampino y Marta Silva crecieron y se desarrollaron y se convirtieron famosas en una era que no era digital. Entonces, obviamente, eso tiene consecuencias. Pero bueno, a lo que voy con esto es las jugadoras que puedan generar una ventaja competitiva en cuanto a esto se refiere, sí, tienen una oportunidad para generar más recursos que puede un poco compensar y, digamos, intentar generar una equidad en cuanto al recurso con el hombre. Que, repito, aún así, los salarios del fútbol varonil siguen siendo estrepitadamente mucho mayores al femenil. Un poco lo que comentaba antes, es el caso de Deina Castellanos, una carrera que nos ha tocado trabajar desde hace ya mucho tiempo. Profesionalismo a los 15, era un poco lo que comentaba, ¿no? La jugadora de fútbol, y siempre pongo este ejemplo cuando me lo hacen, si Deina Castellanos decidió ir a estudiar
aún así teniendo ofertas del PSG, del Barcelona, del Bayern Múnich, a la edad de 15, 16 años, es por un hecho muy fuerte, y es lo que estamos platicando, la falta de equidad. En aquel momento, Dana pudo haber ganado un salario decente a la edad de 15 años, pero sin tener un desarrollo óptimo, sin tener a lo mejor una madurez incluso, sin realmente no tener las herramientas para poder tener éxito ya a nivel profesional. Incluso futbolísticamente, aunque en esa edad ya había ganado la bota de oro en Costa Rica en el Mundial Sub-17, y es un poco lo que la pone, digamos, en el mapa del mundo y en el, digamos, en el reclutamiento agresivo de los clubes a nivel mundial. Era todavía una teenager que le faltaba mucho desarrollo. E inteligentemente ella reconoce eso y toma la decisión de ir a la NCAA, a Florida State, donde son 4 años de carrera, donde está protegida, donde puede seguir creciendo como futbolista, a la par aprende otro idioma, a la par está creciendo a nivel personal y bueno, no obstante a eso, durante esa carrera colegial fue campeona nacional, naturalmente la nominan al premio Puskás, finalista del premio Divest. Entonces para mí es una carrera ejemplar por todo, sí, lo que la gente ve y la gente conoce, pero todo lo que hay detrás de esa decisión. Creo que para mí es lo realmente importante, ¿no? Si ella, repito, teniendo todas esas ofertas, fue capaz de reconocer que si estuviera a lo mejor en la parte varonil, si fuera un hombre, pues sí, me voy a jugar profesional a los 15 años porque me vuelvo millonaria y se acabó. A lo mejor el día de mañana, si no tengo una carrera, mínimo tengo ahorros que me puedan un poco amparar. Esa realidad no existe en el fútbol femenino. Entonces, ya al día de hoy, si ven ustedes la progresión aquí en cuanto a edad, en cuanto a logros, obviamente está ya firmada con el Atlético de Madrid y embajadora de marca global con Nike, que es un poco también esa consecuencia de las decisiones tomadas. Dana, por ejemplo, no es marca global de Nike solamente por lo que logró a los 15 años, no, porque representa unos valores, y representa una carrera, y representa una voz y una plataforma que lucha por la equidad de género, que lucha por la educación a nivel mundial, y son cosas que ella ha ido construyendo a lo largo de los años y que el día de hoy generan ese interés a nivel ya marca que naturalmente le genera un ingreso extra. Contrato varonil y femenil, y esto me pareció interesante compartirlo, porque muchas veces a nosotros nos toca que nos hacen la pregunta de que es que es más difícil negociar un contrato de hombres. La realidad es que no, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los hombres evalúan, o tú como agente, en mi caso, estás pendiente naturalmente del salario base, de los bonos y todas las cláusulas legales que son un montón. Pero digamos que puntos claves en su mayoría son esos 3. Repito, dejando a un lado el tema del término del contrato, la cláusula, el rango, etc. Pero en su mayoría, digamos, los puntos fríos y fuertes son esos. En la parte cuando negociamos nosotros un contrato de una futbolista, están esos 2 puntos, el salario y el bono, pero todos los demás factores que ven en pantalla juegan un papel importantísimo, desde la vivienda, el seguro personal, la comida, los vuelos, la educación, el cálculo de impuestos, los zapatos, la ropa de entrenamiento y las cláusulas legales que sí son equitativos a lo que hacemos con los hombres. ¿Por qué? Porque si de por sí el salario es poco, si encima de eso la jugadora se tiene que estar preocupando por pagar una vivienda, pues hace diferencia si pagas 500 euros o pagas 1.500 euros. O si de entrada los vuelos, por ejemplo, que tienen que viajar de México o de Venezuela o de Colombia, igual. O sea, si gano poquito, gano, por poner un ejemplo, 14.000 euros y me están pagando pagar vuelos que cuestan 1.500 euros round trip, pues, 2 veces al año, pues obviamente no salen las matemáticas. Entonces, lo que la mayoría de la gente piensa es que es al revés. Pero bueno, es algo que quería compartir porque es una manera muy fría de ver la realidad y cómo hay mucha más sensibilidad y complejidad en negociar un contrato a nivel femenil. Casos de éxito, voy a checar el tiempo aquí para no pasarnos. Perfecto, estamos todavía con tiempo. Algunos casos de éxito, repito, en base a historias a nivel global, que empezamos a ver esa tendencia
de diferentes ligas, en este caso desde España. Bueno, el partido de la selección española contra Estados Unidos que pierden, pues rompe récords de audiencia. La camiseta de Estados Unidos en el pasado mundial fue la más vendida por Nike el año pasado, incluso por encima de la jersey de Messi. Entonces, repito, son indicadores que nos dicen algo, ¿no? Que nos dicen que la industria está despertando, que hay interés ya del consumidor. El Wanda Metropolitano nos tocó vivir este partido, recogió una entrada de 60,000 en el Atlético de Madrid versus Barcelona. San Mamés, igual, partido femenino, Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, 48,000. La selección, que es para mí un dato importantísimo, la selección femenina del Barcelona es la única rentable en el club. Para mí esa estadística es brutal. Y tiene como patrocinador principal a Stanley. Y naturalmente tengo también aquí la Liga Mexicana, que para mí es un caso de éxito, está creciendo a pasos agigantados, ojalá siga en esa tendencia. Y el incorporamiento del Real Madrid, que definitivamente va a marcar un antes, un después en la industria, de eso no hay duda, por el nivel de inversión, por lo que representa el escudo, por lo que tienen que hacer desde el día 1, y eso ya a nosotros como agencia nos ha tocado vivirlo desde adentro, y sí está moviendo, digamos, aguas, y seguramente eso se va a ver reflejado el día de mañana en el desarrollo ya a nivel global. Pasando igual a algo que nos tocó vivir desde adentro, el anuncio del Atlético de Madrid de Deina Castellanos generó muchísimo interés a nivel global, tenía más de 10 ofertas igual por todas partes del mundo, pero aquí lo que más interesante me pareció toda la experiencia fue entender y dimensionar la magnitud del fichaje, no por lo que yo estaba viendo en mi teléfono o por lo que estaba, digamos, viendo nosotros en nuestra agencia en cuanto a medición de redes sociales, sino por lo que el club mismo nos comentaba. O sea, tenían idea del nivel de fichaje, de lo que pudiese generar, pero una vez viendo los datos fríos, el mismo club nos compartió más de 60,000 seguidores en un día, 42% de crecimiento en las cuentas del club. Esto ya genera un valor agregado indirecto, pero a la vez casi directo, que puede ayudar al club a generar más recursos. En mi experiencia y por, digamos, diferentes ángulos de investigación, esto nunca había pasado, y sí, tiene mucho que ver por quién es Deina, por lo que ha logrado y por toda esa, digamos, especulación de a dónde iba a ir. Pero también tiene que ver, yo creo que por la tendencia de la industria y porque cada vez más el consumidor final se interesa en conocer a dónde van las estrellas. Pasando ya al tema de pronósticos a corto y mediano plazo. Directores deportivos, creemos y lo empezamos a ver que va a haber más directores deportivos específicos en el fútbol femenil. ¿A qué me refiero? Que la persona que en el contexto, repito, de ligas profesionales, que exista un director deportivo que maneje el programa femenil. Esto es importantísimo porque te preocupas realmente para que la estrategia de tu club, tanto comercial como deportiva, esté alineada, pero hay alguien que le esté poniendo 100% de atención. Mientras siga dependiendo de las personas que también ven el tema varonil, eso va a estar estancado. No porque no sean capaces, no porque no se pueda hacer, digamos, esa dualidad, pero simplemente porque no tienen el foco para realmente darle el tiempo al desarrollo que requiere, en este caso, el fútbol femenino. Y en México ya hay algunos clubes que lo tienen, el caso específico de Tigres y de Chivas, por poner un ejemplo. Y en España, por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Barcelona y un par más por ahí tienen gente específica que se dedica solamente a manejar el día a día de los clubes profesionales femeniles. Figuras globales, lo tocamos un poco en el tema de Deina, creemos que eso va a seguir ocurriendo en los siguientes años y es importantísimo porque al final que incluso que un hombre creciendo, obviamente una mujer creciendo, que le guste el fútbol, que pueda tener como figura a Marta, a Charlín Corral, a Kenty Robles, a Kiana Palacios, eso genera un interés que el día de mañana puede generar demanda y eso es un poco de lo que estamos incluso ya viendo nosotros a nivel agencia. Inversión orientada a resultados es un poco quitarnos ese chip de lo que platicamos de que el fútbol femenil es responsabilidad social.
empezamos a ver algunas tendencias que nos indican que esa inversión ya está un poco más planeada y digamos ya enfocada al negocio y lo que realmente te puede generar. La descentralización de derechos, un ejemplo es la Liga Iberdrola con Media Pro, que digamos que los derechos de la liga varonil son distintos y tienen un paquete distinto de comercialización que los de la Liga Iberdrola, que es la liga femenil. Ese tipo de escenario, es un poco lo que mencionaba yo antes, son súper importantes para que se pueda realmente invertir en el desarrollo del fútbol femenino. Entonces, ojalá, lo estamos viendo, pero ojalá pueda ser una tendencia que crezca aceleradamente y agresivamente. Patrocinios, value focus, sí, ya hay algunos casos que se empiezan a ver a nivel global y eso creemos que va a seguir ocurriendo. Pasar, como bien mencionaba, la responsabilidad social al negocio y, bueno, el involucramiento de key stakeholders que creemos que seguirá aumentando y eso seguirá generando ese crecimiento, ¿no? El ejemplo puntual de esto es la incorporación del Real Madrid. Y, bueno, por último, recomendaciones puntuales. El tema de la jugadora. Una, tomar decisiones basadas en hechos. Creemos que eso es importantísimo. Dos, considerar la NCAA, repito, como un ángulo de desarrollo que es súper importante. La marca personal, un poco lo que platicábamos de que la jugadora de fútbol no es que lo haga por vanidad, en muchos casos es necesaria, eso también es importantísimo. Y sin duda seguir luchando con los estereotipos, que eso no van a desaparecer del día, ahora sí que de un día para otro, eso nos va a seguir ocurriendo, pero bueno, es importante que la jugadora tenga eso en contexto y que sepa que en conjunto y conforme pasen los años, ojalá pueda ser ahora sí que un mejor futuro para las nuevas generaciones. Desde la perspectiva comercial, igual, 4 puntos puntuales, sin meternos a mucho detalle. Enfocarnos en el storytelling. Las historias detrás de las jugadoras son brutales. Y es algo que igual nos ha tocado ver con diferentes colaboraciones. Entonces, enfocarnos en eso creemos que es importantísimo. El alcance digital, que un poco, incluso esto rompe con ese esquema o ese favoritismo hacia el hombre. Si una mujer, como en el caso de Dana, tiene más following digital que algún hombre seleccionado nacional de la selección que ustedes me digan, ya de entrada los ponen en un nivel un poco más equitativo para pelear por dólares, pesos, como lo queramos llamar, comerciales. Entonces, es un enfoque bastante interesante y que las marcas van a seguir buscando ese nivel de influencia. Capitalizar en la tendencia que platicábamos al principio, que es el crecimiento del deporte femenil a nivel global. Y por último, bueno, esta idea de que la inversión pues, al final genera demanda, sí, un poco más a largo plazo, pero es una realidad y es algo que muchas veces desafortunadamente no se considera cuando se toman decisiones importantes. Y bueno, ya por último, para pasar a preguntas, y repito, esto es más de toda la experiencia que nos ha tocado, ¿cuál es la diferencia principal entre un jugador de fútbol profesional y una jugadora de fútbol? La pasión. La pasión, sin duda. O sea, esa pasión de aunque saberse, digamos, en un territorio no equitativo, despertarse, seguir entrenando y poner esas mismas ganas, porque el hombre y la mujer entrenan las mismas horas. Para jugar profesional tienes que entrenar 2-3 horas y tienes que tener un plan de nutrición y tienes que tener un masajista y tienes que dormirte temprano. O sea, el workload, lo que una futbolista pasa en el día a día, es equitativo a lo que pasa un hombre. Lo único distinto es la compensación, y de eso no hay duda. Entonces, ¿de dónde vienen esas ganas repito, aunque saberse en un plano no equitativo, seguir en tu profesión desde ese ángulo de la pasión que a nosotros como agencia nos ha tocado ver desde adentro y una de las razones principales por las cuales seguimos haciendo esta labor. Entonces, con eso, Fernanda, si quieres pasamos un poco a las preguntas. Yo no sé cómo lo quieras organizar, ahí sí tú dime. Ok, perfecto. Vamos a habilitar el chat para que puedas tú leer las preguntas. De todos aquellos que tengan preguntas, las pueden hacer en el chat, por favor. Pueden ir escribiendo. Ahí estamos haciendo una prueba ahorita.
Ok, a ver. No sé si puedes ver el chat, Memo. No, de momento no. A ver, me apareció aquí, pero todavía no veo ninguna pregunta, de momento. ¿Sí puedes ver el chat? Sí, creo que ya. Ok. Adelante, entonces ya nada más sería que los usuarios empiecen a hacer sus preguntas. Si tienen preguntas, este es el momento. Ahí en el chat, por favor, por escrito. Voy a hacer una prueba. Sí, ya me llegaron las preguntas. Mucho gusto, Nicole. Parece que está escribiendo por aquí. Así que las preguntas que sean. Exacto, si quieren sigan escribiendo aquí, ya me empiezan a llegar algunas. A ver. Sí, sample imagen. Voy a hacer la pregunta de Nicole. En tema de patrocinio, he tenido muchas dificultades por el hecho de que la mayoría de las marcas se van por la imagen que por la calidad futbolística. Sí, Nicole, la verdad es que es una realidad y a nosotros nos ha tocado muchísimo. De hecho, con mucho gusto podemos conversar para darte un poquito más de contexto. Yo me enfocaría en eso, en crear una marca, una identidad, una historia detrás de tus dos jugadoras, tener unas presentaciones que cuando tú se las compartas a las marcas sea inevitable que quieran relacionarse con la jugadora. Y muchas veces eso viene desde la historia, desde quién es la jugadora, cómo creció, dónde creció, encontrar ese ángulo para que la marca se interese. A nivel, digamos, frío o de una perspectiva muy global, lo primero que se van a fijar es en el éxito deportivo, como bien comentabas, y número dos, en el tema de imagen y en el tema también de la parte digital. Entonces, esos para mí son los tres factores que tratamos de balancear. Incluso nos ha tocado ver que las marcas ponen por encima de todo eso la parte de la imagen, malamente, como bien mencionabas. Entonces, repito, mi recomendación sería más por ahí, tratar de enfocarte en generar esa historia para intentar comunicarla y que la marca quiera relacionarse con las dos jugadoras que tienes. Voy a empezar aquí a leer más. En la parte de recomendaciones mostró la parte de marca personal. ¿A qué se refiere de una manera más específica? Una pregunta muy profunda, pero bueno, parte desde tener una identidad visual en algunas ocasiones. Eso a veces es un poco costoso, esa es la realidad, pero muchas veces también parte de lo que una como jugadora o uno como jugador, lo que compartes en redes sociales te va identificando hacia un nicho. Entonces, si a una jugadora de fútbol le gusta, por ejemplo, la parte de fitness y empieza a subir contenido de fitness, eso no está mal, eso estás generando una marca, estás generando una asociación con ese nicho en particular, que el día de mañana te puede ayudar a ir por patrocinios o colaboraciones que estén en ese nicho en particular. Entonces, es un ejemplo muy, muy específico, pero bueno, que en sí que incorpora una marca personal desde la generación de logo, identidad visual, todo el tema de redes sociales, que todo esté alineado, de tener una voz en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, saber que las plataformas son distintas, tienen diferentes consumidores y por ende el mensaje tiene que ser tropicalizado. O sea, lo que uno sube, por ejemplo, en Facebook es muy distinto a lo que va a subir en Instagram Stories, en Twitter. Entonces las personas, en este caso las agencias, que sepan reconocer eso y puedan tropicalizar sus mensajes, pueden generar una conexión mucho más natural con esas audiencias que el día de mañana puedes vender a marcas comerciales. Juan Pablo, vas a hacer una pregunta. Me encantaría, si los hubiese, yo compraría uno. La verdad es que no, Juan Pablo, no conozco ningún libro de fútbol femenil. Ahí lo que te puedo a lo mejor recomendar son libros, hay muchos
libros de marketing digital, de influencer marketing, de patrocinios, de la industria deportiva en general, que a lo mejor te pueden ayudar a llegar y contribuir al fútbol femenil. Pero yo en particular no conozco ningún libro que hable del fútbol femenil. Walter, ¿qué tal? Saludos. ¿Cuáles son los desafíos más fuertes de la Liga Mexicana Femenil? ¿Y crees que podrá llegar a ser la liga más fuerte del continente norteamericano? Creo que hay diferentes factores, Walter. Al día de hoy, desafortunadamente, en la Liga Mexicana hay mucha disparidad en inversión. A lo que quiero llegar es, hay clubes que se lo toman más en serio que otros. Es una realidad. Desde la inversión, desde la estructura, desde dónde entrenan las jugadoras, desde dónde compiten, los derechos televisivos, o sea, hay mucha disparidad. Entonces, para mí sería una parte importantísima el intentar generar un nivel de interés que sea un poco más equitativo, porque al final del día eso va a generar una competencia mayor. ¿Puede llegar a ser la liga más fuerte del continente? Sí, sí lo creo. Ya por ahí empiezan a brincar algunos patrocinadores que van a ayudar. La realidad es también que la vara no está muy alta, esa es la realidad. O sea, a lo mejor la liga más fuerte sería la NWSL, que tiene sus propios retos. Entonces, si partimos desde la pregunta de si puede llegar a ser la liga más fuerte, sí. De hecho, hoy en día está cerca, pero porque no hay mucha competencia, ¿no? Entonces, con poco esfuerzo o con un poco de estructura y la tendencia hacia donde vamos, y el día de mañana quitando la regla de edad y a lo mejor el día de mañana trayendo internacionales, sí veo que pueda convertirse en una liga muy, muy potente a nivel mundial. Pero bueno, repito, no quiero perder el contexto y la realidad que es esa. No hay mucha competencia también para convertirse en la liga más fuerte del continente norteamericano. ¿Qué sugerencias? Voy a pasar a otra pregunta. ¿Qué sugerencias para las jugadoras que no tienen la capacidad económica para acercarse con agentes? Nosotros hacemos muchas cosas pro bono, entonces, de entrada se pueden contratar con nosotros. Hemos tenido muchos casos donde nosotros como agencia tenemos un filtro, o como trabajamos es, si la jugadora de fútbol no genera en su contrato que cerramos lo suficiente para vivir, y hacemos un análisis a profundidad desde el costo de vida en la ciudad, país donde se encuentra, el salario, si pudimos conseguir vuelos, comidas, ropa, etcétera. Si todos esos factores al final del día no son suficientes para que la jugadora tenga algo extra, nosotros no cobramos. Entonces, un poco que también no todas las agencias hacen eso, esa es la realidad, pero bueno, eso es una avenida que pueden perseguir. Voy a pasar aquí a otras preguntas. ¿Qué opinas de la Liga de Ascenso? Bueno, eso no es una pregunta del fútbol femenil, pero ¿qué opino? Lamentable, creo que van a sufrir muchos jugadores, esa es la realidad. Entiendo la parte de negocio, eso, y lo he comentado con muchos amigos cercanos. La eliminación de la Liga de Ascenso para mí simplemente es una consecuencia de muchos años de malas decisiones, y cuando el negocio no da, pues llegamos a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces no lo veo, repito, entiendo la parte del negocio, pero bueno, tiene repercusiones muy fuertes a nivel estructural, personal, social, motivacional, etcétera, etcétera. Voy a seguir aquí con preguntas. ¿Qué les puede decir a las chicas que tienen ilusión de ser jugadoras profesionales, ya que no hace falta dentro de su formación, aparte de lo físico, técnico, el carácter para afrontar todos los retos deportivos? ¿Sí? No hay duda, Javier. Es difícil, o sea, es muy complicado, por lo que bien dices. Se necesita mucho carácter, se requiere mucha disciplina. Si ponemos en esa balanza, ¿no?, que platicamos, una parte es todos los retos que tienes que pasar para ser jugador profesional. Pero encima de eso hay una serie de olas, de obstáculos, de retos que solamente son específicos para la mujer. Entonces, no es fácil. Creo que ahorita el contexto y el ambiente empieza a mejorar un poco por la misma existencia del fútbol, de la liga femenil, pero bueno, tampoco es suficiente y no va a tener resultados a corto plazo.
Entonces, ojalá eso lo podamos ver un poco más a futuro y esas barreras empiecen a disminuir. Voy a seguir leyendo por aquí preguntas, síganlas mandando. Bueno, por ahí es la pregunta, ¿qué más falta para que no se pierda el talento? Inversión a nivel grassroots o a lo que me refiero es a nivel amateur. Por ahí la Federación Mexicana de Fútbol tiene por ahí algunas iniciativas que intentan un poco captar talento en las diferentes partes del país. Eso desafortunadamente es muy reactivo, es decir, uno tiene que esperar a que salgan iniciativas para poder llegar a ese tipo de oportunidades, ¿no? Eso es una realidad. Yo lo que recomendaría es intentar, en la medida de lo posible, obviamente ahí entra el factor económico también, pero intentar ser proactivo y buscar esas oportunidades. Si es ir a probarse a algún lugar, si es buscar en Estados Unidos por el tema académico, por el tema colegial, o sea, hay diferentes, digamos, avenidas que a lo mejor se pudiesen explorar, entendiendo, repito, que en ocasiones es muy complicado por el tema económico y por la misma falta de información. Entonces, Willy Ruiz, ¿qué porcentaje crees que pueda crecer el fútbol en el futuro? Y si es conveniente invertir en ello. Mira, ahí la respuesta, digo, hay caso que yo te puedo contar es el de nosotros mismos. Nosotros hace 6, 7 años fue cuando tomamos la decisión de invertir en el fútbol femenil. Y si ponemos en contexto dónde estaba el fútbol femenil hace 6, 7 años, pues es una realidad muy distinta a lo que hoy en día vemos, ¿no? Pero lo que sí veíamos en aquel entonces era el talento de la jugadora. Veíamos que había ligas que empezaban un poco a estructurarse y que realmente, a ver, desde una perspectiva de estadística, el fútbol femenil está topado, o sea, en cuanto a crecimiento de mercado. Entonces, intuimos que en algún momento donde iba a llegar un poco la inversión es en la parte femenina, porque ahí no hay tope, ahí estamos todavía ni al 5%. Entonces, desde una perspectiva de negocios, cuando tienes esa situación, eventualmente vas a empezar a invertir en la parte de femenil, porque a la medida que inviertes, más demanda y más negocio puedes generar. También es cierto que en aquel momento pensábamos que los resultados iban a ver en 1 o 2 años, se tardaron probablemente 5 años en nosotros como agencia empezar a ver esos resultados. Y sigue siendo no son resultados a corto plazo, también es cierto, nosotros también hemos tenido la oportunidad de generar un balance económico en cuanto a flujo dentro de la agencia, que sí es la parte de agente como representante, pero también está la parte comercial. Y eso nos ha ayudado muchísimo para ir creciendo en este nicho. Entonces, para responder tu última pregunta, si es conveniente invertir, sí, yo diría que sí. Y así lo hice yo hace 6, 7 años. Y el día de hoy creo que el panorama incluso es un poco más claro para seguir invirtiendo. A ver, por aquí más. Esta pregunta me la hacen mucho. A nivel selección de este año no han tenido buenos resultados. ¿A qué lo atribuyes? A que supondríamos que a mayor roce deben tener mayor competitividad que se referiría a nivel selecciones. Estoy pensando cómo responder esto. Me puedo ir por 10 lados. A ver, la realidad es que sí es cierto, hay muchas jugadoras que ya compiten fuera de México, que están en Europa, que tienen un mayor roce, como bien comentan. También es cierto que por la misma disparidad y por, digamos, la federación donde estamos, en este caso confederación que es CONCACAF, pues nuestro nivel es altísimo. O sea, competimos con el Brasil o Alemania del mundo a nivel local, que en este caso es Canadá y Estados Unidos. Pues ya de entrada, eso merma y bloquea mucho las oportunidades de poder llegar a un mundial, como nos pasó el año pasado, o hace 2 años. Ahora, con eso dicho, es una realidad que hay otras ligas que están creciendo, hay otras federaciones y otras selecciones nacionales que están creciendo a un paso un poco más acelerado. Entonces, ¿qué recomendaría yo o a qué se lo atribuyo? Probablemente a la falta de foco
a nivel selección nacional de no tener a un responsable, no a nivel, en la parte de cuerpo técnico, en la parte deportiva, ahí está, pero no hay un responsable, por ejemplo, comercial. No hay un responsable, por ejemplo, a nivel estratégico, que realmente pueda hacer la tarea, el modelo de negocio, ser un poco ese liaison o conexión con la jugadora. Eso para mí es lo que hace falta. O sea, porque hay otras federaciones que sí lo tienen. Y volviendo un poco a la centralización de los derechos, o ya sea de marketing o la parte de televisivos que conversábamos. Mientras eso no suceda, el director deportivo a nivel selección nacional va a enfocar todos sus esfuerzos a la varonil, porque es lo que genera. Entonces, es natural, es algo orgánico y la única manera de poder romper ese esquema y ese flujo es tener a alguien específico que se dedica a ver el programa femenil, que se dedique a poder reclutar, que se pueda incluso dedicar a generar una propiedad comercial que puedas ir a vender a marcas y que pueda generar un recurso que sea aislado de la parte varonil. Mientras eso no exista, vamos a seguir estancados en el crecimiento a nivel selección nacional. Sigo con las preguntas. La Asociación Mexicana de Futbolistas juega un rol importante para el puesto juvenil. Me imagino que Kenia, te refieres a lo que viene siendo la asociación similar a lo de los hombres. Sí, creo que al final sigue siendo, es una non-profit, es una asociación civil, tiene ciertas limitaciones en cuanto a poder invertir y de qué manera, pero definitivamente cualquier tipo de movimiento o grupo que pueda ayudar al crecimiento y a impulsar un poco y servir como plataforma y voz para poder crecer, ayuda, definitivamente. ¿Qué pudiera hacer para contratarme con una agencia? ¿Cuál sería tu sugerencia? Ángeles, yo te recomendaría acercarte a las agencias. Hay varias en México que ya están un poco haciendo este trabajo a nivel femenil. Entonces yo me acercaría a ellas. Intentaría incluso hacer preguntas. Al final, en este caso, tú como jugadora de fútbol, pues tú eres el cliente. Entonces, se vale y es necesario que hagas las preguntas difíciles y que te puedan contestar un poco su nivel de experiencia, cómo manejan un poco el día a día de la negociación de un contrato femenil, cómo te pueden ayudar fuera del contrato deportivo. Y repito, hay muchas. Ahorita en México ya hay varias que se están dedicando al nicho del fútbol femenil. Hugo, ¿qué tanto afecta para eso? Sí, creo que Hugo, lo que comentas es cierto, es un problema de estructura. Hay algunos equipos que no están en primera división, que a lo mejor han querido invertir y que no han podido llegar a la Liga Mexicana Femenil, y a que a lo mejor no llegan simplemente porque el brazo varonil no tiene un equipo. Creo que es un problema de estructura. Ahí la pregunta sería cuántos equipos realmente tuviesen la inversión necesaria para a lo mejor competir a nivel Liga MX Femenil. Y bueno, sería una decisión ya de la liga a nivel ya, digamos, directivo, buscar un mecanismo para que a lo mejor no sea basado en que tenga que tu contraparte, en este caso varonil, juegue en primera división, sino que realmente tengas la estructura a nivel femenil para poder invertir. Que al final del día creo que es lo que puede beneficiar más al desarrollo mismo de la liga y del fútbol femenil. Así que lo que comentas es muy cierto. Yo no he escuchado ninguna tendencia, ninguna plataforma, ninguna iniciativa de esa naturaleza, pero la verdad es que suena interesante. Bianca, lo que te recomendaría es, porque ahí tocas el tema académico, mira, definitivamente yo voltearía a ver a universidades, voltearía a ver a Estados Unidos, y no porque en su mayoría de los casos migrar sea la respuesta, pero en el caso del fútbol femenil sí hay una correlación directa de éxito, de desarrollo. ¿Qué requerirías? Realmente, a lo mejor estudiar a nivel de inglés, tener un nivel aceptable para poder hacer ese brinco, pero en Estados Unidos en particular, para mí es el mejor paraíso de desarrollo, porque no solamente, repito, tienes la parte deportiva, sino encima te desarrollas como persona, maduras,
tienes la beca en sí, incluye la colegiatura, los libros, lo que viene siendo el hospedaje, las comidas, en algunas ocasiones incluso hasta un incentivo económico. Entonces, cuando uno pone en contexto todos esos valores agregados que ofrece la NCAA, no lo vas a poder replicar en ninguna parte del mundo. Entonces, por eso es que muchas veces recomendamos esa labor. Incluso hay algunas chicas de la Liga Mexicana que cuando se nos acercan, lo primero que les recomendamos es, si tienes la oportunidad de irte, vete. Porque eso es lo mejor para tu futuro a largo plazo. Sí, Alejandro, de acuerdo, creo que es un poco lo que tocábamos en cuanto a la federación. Es cierto que no se le da la misma promoción. Yo incluso he tenido conversaciones, para mí, por ejemplo, es necesario incluso hasta tener cosas muy, muy sencillas, ¿no? Tácticas muy simples como tener un Twitter handle de la Selección Nacional de México. Podemos debatir pros, cons. Para mí es necesario generar una propiedad femenil, porque al final estás contando la historia de tus jugadoras que el día de mañana puedan salir a comercializar. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir compitiendo contra el varonil y la realidad es que no podemos competir con el varonil. No podemos competir con los recursos, los patrocinios, la mentalidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos ponemos a competir, pasa lo que pasa y lo que estamos viviendo hoy en día, que es no es prioridad ni a nivel deportivo ni a nivel comercial. Entonces, creo que por ahí ya pasamos todas las preguntas. ¿Alguna más? Y por aquí voy a dejar mi contacto también, por si, no sé si puedan ver aquí mi mensaje, pero voy a dejar mi correo, por si hay alguien me quiere contactar para seguir conversando, discutiendo el tema, con mucha confianza. Ahí lo tienen. De hecho, no, porque se lo acabo de enviar a alguien en privado. A ver, esta. Listo. En su mayoría en redes sociales me pueden encontrar como Team Fuera, tanto en Twitter, Instagram, Facebook. Y el nombre de la agencia, para los que no la conocen, igual la voy a poner aquí. Igual también en diferentes redes sociales. Así que, digo, de mi parte, si no hay ninguna duda adicional, agradecerles por su interés en el fútbol femenil. Creo que eso también es parte de las discusiones que tienen que ocurrir. Así que muchísimas gracias por interesarse en este tópico. Fernanda, te paso, así que ya para cerrar, tú me dices. Sí, muchísimas gracias. Pues darte las gracias primero a ti por el tiempo que nos regalaste, por esta ponencia, por atender las preguntas que tuvo la gente. A nombre del licenciado Carlos Fernández Altamirano y de todos los que hacemos el Instituto del Deporte, te damos las gracias y le damos las gracias a la gente que se conectó. De verdad, apreciamos mucho el tiempo que nos regalan. Este proyecto es para ustedes, aprovechando esta época que vivimos tan complicada en la que tenemos que estar en casa, pues sacarle el máximo provecho. Esa es la idea que tiene el licenciado Carlos y nos da gusto tener ponentes de la talla de Guillermo Samarripa. Te agradecemos nuevamente y pues que pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.